Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí hoy nuevamente con el estudio de el maestro Allan Kardec, el libro de los medios. Y vamos a continuar para conocer también lo que el maestro nos deja, porque bueno, es muy bueno estudiar lo que el maestro Allan Kardec dejó y con los maestros Joaquín Trincado, porque es una sola doctrina, aunque escrita por dos diferentes maestros, pero es la ley del Padre. Entonces le pido en amor a los hermanos que me disculpen por mi mala lectura, porque yo hay veces que no se me juntan las letras y hay veces que puedo leer bien como hay veces que no. Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura y empezamos con los dos últimos renglones del video pasado para seguir el hilo de la lectura. Y únicamente para mostrar por analogía que el hecho no es físicamente imposible, pero es precisamente cuando los sabios en la observación de estas especies de fenómenos se han extraviado, queriendo proceder por vía de asimilación. Por lo demás, el hecho existe. Todas las negaciones no podrán hacer que no sea, porque negar no es probar. Para nosotros no hay nada de sobrenatural. Es todo lo que podemos decir por el momento. Si el hecho está justificado, se dirá, nosotros lo aceptamos junto con la causa que acaban de señalar, la de un fluido desconocido. Pero ¿quién prueba la intervención de los espíritus? En esto está lo maravilloso y sobrenatural. Bueno, maravilloso sí, sobrenatural no, porque todos los hechos son naturales por una causa, pero todo es natural en el universo. En nosotros todo lo que sentimos son fuerzas naturales, no son extrañas. Lo que pasa es que pues no sabemos distinguir y no hemos estudiado, no hemos aceptado ciertas cosas. Hay muchos que nos equivocamos cuando no tenemos el conocimiento. Aquellos hermanos que ya tienen el conocimiento, si sienten una vibración, saben que es de su propio espíritu o de otro espíritu, pero que hay una causa por la cual se sintió esa vibración. Entonces nosotros vamos entendiendo poco a poco que nada es sobrenatural, todo es muy natural en el universo. Sería necesario aquí una demostración que no estaría en su sitio y tendría por otra parte doble colación porque resalta de todas las otras partes de la enseñanza. Sin embargo, para resumirla en pocas palabras, diremos que está fundada en teoría sobre este principio. Todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. En la práctica sobre esta observación, que los fenómenos llamados espiritistas, habiendo dado pruebas de inteligencia, debían tener su causa fuera de la materia, que esa inteligencia, no siendo la de los asistentes, esto es un resultado de la experiencia, debía estar fuera de ellos, puesto que no se veía el ser en acción, debía ser un ser invisible. Desde entonces fue
de observación en observación se llegó a reconocer que este ser invisible al cual se ha dado el nombre de espíritu no es otro que el alma de aquellos que han vivido corporalmente y que la muerte ha despojado de su grosera envoltura invisible, no dejándole más que una envoltura etérea, invisible, en su estado normal. He aquí pues lo maravilloso y sobrenatural reducidos a su más simple expresión. Vuelvo a decir, lo sobrenatural no existe. Y a su más simple expresión, una vez acreditada la existencia de seres visibles, su acción sobre la materia resulta de la naturaleza de su envoltura fluídica. Esta acción es inteligente porque con la muerte no han podido más que su cuerpo. No han perdido, que su cuerpo, pero han conservado la inteligencia, que es su esencia. Esta es la clave de todos los fenómenos llamados sin razón, sobrenaturales. Bueno, nosotros ya vemos que cuando el espíritu desencarna, ¿sí?, corta los hilos de la vida, la materia se queda inerte. Pero está a disposición de los espíritus naturales y elementales y aún del mismo espíritu que ocupó ese cuerpo. Y su cuerpo y su alma se alejan de ese cuerpo, por lo cual el cuerpo queda inerte, porque el espíritu corta los hilos de la vida, el hilo fluídico, que es con el que tiene su ligadura al cuerpo. Entonces, vemos que las cosas son muy naturales. Lógicamente que antes, por ejemplo, en mi caso yo no entendía estas cosas. Pensaba que era algo, bueno, lo pensaba de otra forma, no lo pensaba como lo pienso hoy día, pero realmente es un hecho natural. La existencia de los espíritus no es, pues, un sistema preconcebido, una hipótesis imaginada para explicar los hechos. Es un resultado de observaciones y la consecuencia natural de la existencia del alma. Negar esta causa es negar el alma y sus atributos. Aquellos que creen que pueden dar a estos efectos inteligentes una solución más corporal y que sobre todo den razón de todos los hechos, que tenga la bondad de hacerlo y entonces se podrá discutir el mérito de cada uno. A los ojos de estos que priman la materia, a los ojos de estos que miran la materia como la única potencia de la naturaleza, todo lo que no puede ser explicado por las leyes de la materia es maravilloso o sobrenatural, y para ellos maravilloso es sinónimo de superstición. Bajo este título, la religión fundada sobre la existencia de un principio inmaterial sería un tejido de supersticiones. No se atreven a decirlo en voz alta, pero lo dicen bajito y creen guardar las apariencias, concediendo que es necesaria la religión para el pueblo y para hacer que los niños
no sean indiscretos. Luego, uno de dos. O el principio religioso es verdadero o falso. Si es verdadero, lo es para el mundo. Si es falso, tan malo es para los ignorantes como para las personas ilustradas. No, aquí ya nos damos cuenta. La religión verdaderamente es el opio de los pueblos. Entonces, por eso dice aquí el maestro eso. Voy a leer de nuevo. O el principio religioso es verdadero o es falso. Si es verdadero, lo es para el mundo. Si es falso, tan malo será para los ignorantes como para las personas ilustradas. O sea que la religión, cero. 0 por 0. Los que atacan al espiritismo en nombre de lo maravilloso se apoyan generalmente sobre el principio materialista, porque negando todo efecto extramaterial, niegan por lo mismo la existencia del alma. Con C en el fondo de su pensamiento, escudriñan bien el sentido de sus palabras y verán casi siempre despuntar este principio. Si no categóricamente formulado, por lo menos cubierto bajo las apariencias de una pretendida filosofía racional. Rebatiendo de lo maravilloso todo lo que se deduce de la existencia del alma, son consecuencias consigo mismos. No admitiendo la causa, no pueden admitir los efectos. De ahí en ellos una opinión preconcebida que los hace impropios para juzgar sanamente el espiritismo, porque parten del principio de la negación de todo lo que no es material. En cuanto a nosotros, que admitamos los efectos que son la consecuencia de la existencia del alma, ¿se sigue acaso que aceptando todos los hechos calificados de maravillosos, que seamos los campeones de todos los que sueñan y los adeptos de todas las utopías, de todas las excentricidades sistemáticas? Sería necesario conocer muy poco el espiritismo para pensarlo, pero nuestros adversarios no miran esto tan de cerca. La necesidad de conocer aquello de que hablan es el menor de sus cuidados. Según ellos, lo maravilloso es absurdo. El espiritismo se apoya sobre hechos maravillosos. Entonces el espiritismo no es absurdo. Esto para los mismos es un prejuicio sin apelación. Creen oponer un argumento sin réplica, cuando después de haber hecho eruditas investigaciones sobre los convulsionarios de no puedo leer, no sé cómo se lee. Los camisardos de las cavernas o religiosos de London han conseguido descubrir hechos patentes de superchería que nadie niega. Pero estas historias son el evangelio del espiritismo. Sus partidarios han negado que el charlatanismo haya explotado ciertos hechos en su provecho, que la imaginación los haya creado y que el fanatismo los haya exagerado. No, el espiritismo no es
solidario de las extravagancias que pueden cometerse en su nombre. Como la verdadera ciencia no lo es de los abusos de la ignorancia, ni la verdadera religión de los excesos del fanatismo. Muchos críticos juzgan al espiritismo por los cuentos de hadas y las leyendas populares que son sus ficciones. No es como juzgamos la historia de los romances históricos o de las tragedias. Bueno, realmente la mayoría de los hermanos pues niegan el espiritismo, pero la verdad es que si lo niegan, no lo han estudiado. Son espíritus porque están encarnados y nadie se puede salir del espiritismo. Así que aunque lo nieguen, son espíritus que están allí encarnados. Pero realmente cuando se niega o se habla, ¿sí?, mal del espiritismo, es porque no lo conocen. Realmente una persona para que pueda decir algo tenía que leer, estudiarlo, analizarlo, ¿sí? Y si a él no le parece, pues lo niega porque a él no le gusta. Pero más sin embargo, lo ha estudiado y si no lo quiere entender, no lo entiende. No, es decir, no lo quiere aceptar, que es una cosa muy diferente. Entonces, ya si no lo acepta es muy diferente. Pero aquí vemos que verdaderamente las causas es porque, por lo menos a todos nosotros de nuestra edad, cuando éramos pequeños siempre nos contaban cuentos de brujas, de unos cuentos que a veces ni lo dejaban dormir a uno. Pero realmente, y se vieron muchas cosas en los pueblos, porque realmente te decían que eran brujas, que era esto, que era lo otro. Y realmente cuando yo que tengo 78 años, en mi pueblo se escuchaban cosas muy, muy cercanas a la brujería. Se decía que llegó una bruja a tal parte que, bueno, muchas cosas sobre eso. Pero entonces realmente también yo analizo. Si una persona llega a ese estado de brujería, ha estudiado el espiritismo, pero lo comprende a lo negativo, pero es conocedora, ¿sí? Entonces, pues no lo niega porque de todas maneras ha estudiado unas cosas, pero las ha invertido, las ha usado para el mal. Y quiere decir que un brujo es un sabio en el mal. Eso entiendo yo. Entonces, bueno, seguimos con la lectura. En lógica elemental, para discutir una cosa es menester conocerla, porque la opinión de un crítico no tiene valor hasta que hable con perfecto conocimiento de causa. Solo entonces, aunque su opinión fuera errónea, puede tomarse en consideración. Pero ¿qué valor tendrá sobre una materia que no conoce? El verdadero crítico debe dar pruebas, no solo de erudición, sino de un saber profundo respecto del objeto que trate, de un juicio sano y de una imparcialidad a toda prueba. De otro modo, el primer músico del lugar podrá arrogarse el derecho de juzgar a Rossini y un aprendiz el de censurar a Rafael. Vea, entonces, pues sí, verdaderamente uno no puede negar, o puede negar, pero es por terquedad. El espiritismo no acepta todos los hechos llamados maravillosos o sobrenaturales.
Lejos de esto demuestra la imposibilidad de un gran número y el ridículo de ciertas creencias que constituyen, propiamente hablando, la superstición. Es verdad que en lo que admite hay cosas para los incrédulos. Para los incrédulos son puras maravillas y de otro modo superstición concedido. Pero al menos no discutan sino estos puntos, porque sobre los otros no hay nada que decir y predican a convertidos, atacándonos con lo mismo que otro refuta. Prueban su ignorancia de la cosa y sus argumentos caen en falso. Pero se dirá, ¿en dónde se detiene la creencia del espiritismo? Lean, observen y lo sabrán. Toda ciencia solo se adquiere con el tiempo y el estudio. Así es el espiritismo, que toca las cuestiones más graves de la filosofía a todas las ramas del orden social, que abraza a la vez al hombre físico y al hombre moral. Es por sí mismo toda una ciencia, toda una filosofía que no puede ser aprendida en algunas horas. Como cualquier otra ciencia, habría tanta puerilidad en querer ver todo el espiritismo en una mesa giratoria como ver toda la física con ciertos juegos de niño. Para aquel que no quiera detenerse en la superficie, no son horas, sino meses y años los necesarios para sondear todos los arcanos. Júzguese con esto el grado de saber y del valor de la opinión de aquellos que se arrogan el derecho de juzgar porque han visto uno o dos experimentos, la mayoría de las veces a manera de distracción y pasatiempo. Ellos dirán sin duda que no están siempre en disposición de ocuparse de estos estudios. Concedido, nada los obliga. Pero entonces cuando no se tiene tiempo de aprender una cosa, no se hable de ella y aún menos se le juzgue, sino se quiere ser acusado de ligero. Y cuanto más elevada es la posición que se ocupa en la ciencia, menos se le disimula el que trate ligeramente un objeto que no conoce. Resumamos y sentamos las siguientes proposiciones. Todos los fenómenos espiritistas tienen por principio la existencia del alma, su supervivencia al cuerpo y sus manifestaciones. Estos fenómenos fundados sobre una ley de la naturaleza no tienen nada de maravilloso ni de sobrenatural en el sentido vulgar de estas palabras. Bueno, en realidad el maestro Joaquín habla sobre el alma. Y él dice muy clarito que el alma no tiene ley. Es arrastrada por el espíritu, por el alma y el cuerpo no tienen ley. Pero que el espíritu, cuando ha pulimentado su alma,
a través de tantos millones de siglos de trabajo, de sufrimientos, le pasa la psiquis al alma. Es decir, el alma se elastifica porque ya está purificada. La mayor parte de instintos están dominados, educados y no le entorpecen ya al espíritu. Entonces el alma empieza a servirle al espíritu porque el alma le ordena y hace lo que tiene que hacer. El espíritu ya entonces se le presentan las facultades a través de los siglos de pulimentar su alma. Y cuando el hombre es medium, es cuando es intermediario entre los hombres y los espíritus, y es cuando verdaderamente el espíritu hace un trabajo maravilloso, porque bueno, ya tenemos nosotros muchos ejemplos de los que nos ha dejado el maestro juez, que hasta una cirugía se puede hacer espiritualmente, porque la ley del Padre es todo amor, y la sabiduría de los medios es muy grande, y lógicamente que la ley da, ¿sí?, esa facultad, permite que el espíritu desarrolle esas facultades. Y tenemos al maestro Joaquín Trincado, que fue operado espiritualmente, y así de pronto, bueno, descubriremos algo que no hemos sabido de otras cosas, pero yo sé que un buen medium puede hacer mucho si la ley lo permite. Y todo, realmente el espíritu no puede hacer nada si la ley no le permite. Todo es a través de la justicia. Y entonces pues es cuando el hombre demuestra sus facultades, es algo maravilloso. Bueno, yo sigo leyendo. Entre los hechos calificados de sobrenaturales hay muchos que en imposibilidad demuestran el espiritismo y que los coloca entre las creencias supersticiosas. Aunque el espiritismo reconozca en muchas creencias populares un fondo de verdad, no acepta de ningún modo la solidaridad de todas las historias fantásticas creadas por la imaginación. Juzgar al espiritismo por los hechos que no admite es manifestar ignorancia y quitar todo valor a la opinión que se exponga. La explicación de los hechos admitidos por el espiritismo, sus causas y sus consecuencias morales, constituyen toda una filosofía que requiere un estudio serio, perseverante y profundo. El espiritismo no puede mirar como crítica formal, sino de la que lo ha visto, estudiado y profundizado, todo con la paciencia y perseverancia de un observador concienzudo. La del que sabrá tanto sobre este objeto como el adepto más ilustrado. La del que habrá, por consiguiente, sacado sus conocimientos de otra parte de los romances de la ciencia, a quien no se podría oponer ningún hecho del que no tuviera conocimiento, ningún argumento que no hubiese meditado, que refutaría no por negaciones, sino por otros argumentos más perentorios, la del que podría, en fin, señalar una causa más lógica a los hechos averiguados. Este crítico está todavía por
encontrar y por lo cual dudamos encontrarlo. Entonces aquí nos damos cuenta, amados hermanos, de cuántas cosas, ¿sí?, nos enseña el maestro Kardec. Y realmente, pues vamos analizando poco a poco y vamos entendiendo que las facultades llegan muy tarde a la mayoría de los espíritus. Aquí los primeros que afloraron pues en las facultades, me imagino después de la venida de Adán y Eva, pues serían los neptunianos, que ellos ya habían sido juzgados en Neptuno y eran adelantados. Entonces, bueno, es un estudio que verdaderamente a mí me fascina. Y miramos entonces las cualidades de nuestra alma, aquí vamos entendiendo poco a poco tantas cosas dudas, porque a nosotros nos quedan muchas dudas. Y entonces, bueno, aquí vamos entendiendo lo que no entendíamos. Ay, me dio hipo. Bueno, amados hermanos, muchísimas gracias. Me encanta haber estado con ustedes y seguiremos este maravilloso estudio del maestro Allan Kardec, que es verdaderamente un complemento maravilloso para para las dos doctrinas, estudiarlas y poderlas entender. Ojalá tengamos mucho entendimiento, que nuestros guía y protector nos ayuden para poder hacernos luz en estos bellos conocimientos. Muchísimas gracias y mil felicidades, amados hermanos. Hasta otro programa.